El título de esta conferencia se va a llamar El hijo más querido. Entonces, primera pregunta, ¿quién quiere más, un papá a su hijo o un hijo a su papá? Así está en la Gemara. El papá y la mamá quieren el hijo más que los hijos quieren a los padres. Eso no necesitamos Gemara, es obvio, es evidente, no existe un cariño mayor que el de papá hacia un hijo, el de la mamá hacia un hijo. ¿Está bien? Es el cariño máximo que hay. ¿Sí? De ahí trae prueba el Rab Dessler, el Michtav Meliau, que la persona ama más a quien da. Si uno le da al otro, el que da ama más al que recibe que el que recibe al que le dio. Los papás aman a sus hijos porque todo el tiempo le están dando. Los hijos los aman menos porque están recibiendo. Entonces, el dar genera amor, el recibir genera menos amor. Si tú quieres amar a alguien, dale. Si quieres amar a alguien, no existe, a veces no existe, yo digo, un matrimonio que no se pueda resolver si saben esta filosofía. Falta que quieran amarse. ¿Quieres amar a tu pareja? ¿Quieres amar a X? Hay una persona le dijo al Hazon Ish, fulano me cae gordo. Y yo sé que es haram que me cae gordo. Me cae gordo es sinat hinam. Lotisnat ajija. Y hay una mitzvah en la Torah, ve'avta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo hacer? Ámalo. No lo amo. No me nace amarlo. ¿Cómo puedo amar? Le dijo el Hazon Ish, ¿tú lo quieres amar? Sí, quiero amarlo, pero no lo amo. Quiero quererlo, pero no lo quiero. Le dijo, te voy a dar un consejo. Reza por él. En tu tefilá, fíjate qué necesita esa persona. Si necesita parnasá, pide por él en Barejem. Si necesita refuá, y sin querer lo vas a empezar a amar. Porque el dar genera amor. Por eso el papá y la mamá quieren a sus hijos más que los hijos quieren a los papás. Sin embargo, el amor paternal viene por la parte sanguínea, también por la parte de dar. En la pregunta por qué uno quiere al otro más que el hijo al papá, es porque el papá da y el hijo recibe. Pero el cariño que hay de padre a hijo es porque es su sangre, es parte de sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora pregunto yo, primera pregunta de la noche. ¿Puede un papá querer a un hijo más que a otro? La conferencia se va a llamar El hijo más querido. ¿Puede un papá querer a un hijo o a una hija más que a otro hijo o que a otra hija? ¿Cómo? La señora Adela dice, puede ser que un papá sobreproteja más a un hijo que a otro, pero no que lo quiera más que al otro. Pues en la Torah está escrito al revés. En la Torah está escrito al revés. En la Torah está escrito al revés. Amar a un hijo más que a otro sí puede existir, pero no hagas diferencias. Sí puedes querer a uno más que a otro. La Torah no dice no ames a un hijo más que a otro, porque es algo natural. Hay algunas razones que hacen que un papá quiera a un hijo más que a otro, pero no hagas algo que marque la diferencia, porque entonces, dice la Gemara, voy a leer la Perashá de esta semana, Pasuk 3, Perashat Vayeshev, Génesis 37, versículo 3. Ve Israel ahavet Yosef mikol manav ki ben zekunim hulo ve asalo ketonet pasim. Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su ancianidad, hijo de su vejez. Veásalo ketonet pasim, y le hizo una túnica de seda. El papá le hizo a su hijo Yosef una túnica de seda, ketonet pasim, algo muy fino. Le compró o le fabricó, le mandó a confeccionar una túnica muy cara, muy valiosa.
A los demás hijos le compró en Tepito y a este le compró en Palacio. ¿Sí? Vamos a decir, por decirlo así, como dice la Gemara en Masejet Shabbat, hoja 10, columna 2. Amar Rab Hama bar Guria, Amar Rab, dijo Rab Hama bar Guria en nombre de Rab, Leolam, Ali, Eshane, Adam. ¿Ustedes me escuchan? Porque yo no me escucho bien. ¿Sí me escuchan? Es que ando afectado por el aire acondicionado de Panamá. Hacía mucho calor, mucha humedad, y el cambio del aire y el avión, esto, terminé. Dijo Rab Hama bar Guria en nombre de Rab, nunca, jamás haga diferencia un padre de un hijo a los demás hijos. Jamás hagas ese error. Shebishvil mishkal shene selaim, que por una prenda que valía quizá $200, digo por conceptos de hoy, en el tiempo del Talmud, por 2 monedas de oro que valía esa prenda que le hizo Jacob a su hijo más querido, Nitkan Ubo Ejab, le dio envidia a los hermanos, Benitgalgel Adabar, y como consecuencia de eso, Yaredu Abotenu le Mitzrayim. Estuvimos 400 años esclavos en Egipto. La esclavitud de Egipto, si buscas un culpable de la naturaleza, sabemos que Hashem le había dicho a Abraham Avinu, pero si buscas por medios naturales quién provocó que lleguemos a Egipto, la diferencia que hizo el patriarca Jacob entre un hijo a los demás hijos. ¿Por qué a este le compraste una túnica de seda? O le compras a todos o no le compras a ninguno. Por eso que nunca un papá haga diferencia entre sus hijos. Yo tengo historias personales de esto, pero me da pena contarlas, se está grabando, ¿sí? Cómo la persona puede, y una vez piensa, no, pero mi hijo es tzadik, este hijo yo lo conozco, es tzadik, no le tiene envidia a su hermano, lo ama, lo adora, no va, y en un momento dado dijo, ¿y por qué a él sí? ¿Y por qué a él sí? ¿Por qué a él le autorizaste comprarle a su novia un pamotín de $800? Y ahí me estás diciendo, compré uno de 300 para mi novia, porque ya estaba yo muy gastado. Y él me lo reclamó, y le tuve que decir, compra igual que el que le compró tu hermano a su novia. Que no haga diferencia un papá entre... Cuando iba yo a comprarle departamento a mi primer hijo, me dieron una oportunidad, un departamento en Polanco de 300 metros en la calle Homero a $220,000. Regalado. Aún para los precios de aquel tiempo era muy barato. Estaba $100,000 menos que el precio. Yo estaba a punto de comprarlo. Y finalmente le dije a mi suegra, lo conté aquí hace 2 semanas en el aniversario de mi suegra, Alea Shalom. Le dije a mi suegra, no puedo comprarle eso a mi hijo. ¿Por qué? Porque no estoy seguro que a todos mis hijos les voy a poder dar 300 metros. Una pareja recién casada, con 150, 180 metros, es un súper departamento para vivir los primeros 10 años de casados. No necesitan más que eso. Esto es una oportunidad. Pero el día de mañana, cuando mi hijo me diga, ¿y por qué a mi hermano le diste un departamento más grande? ¿Qué le voy a decir? ¿Era una ganga? Pero por otro lado, sí era una ganga. Entonces, ¿qué hice? Lo compré. A los 2 meses lo vendí a $60,000 más de lo que lo compré. Y le repartí la diferencia a cada uno de los hermanos. Y le compré uno chiquito de 180 metros. ¿Me entendieron cómo está? Hay un sipur, hay un maasé impresionante del Rav Shach. El Rav Shach, Gadol Ador, va a ser ella fue su aniversario. Fue en Heshvan, su aniversario. El Gadol Ador, tuvimos dejud de conocerlo. Una vez lo invitaron a hacer sandak. Cuando llegó al Knis, donde iba a hacer el tour, o al salón, vio que eran cuates, eran 2. Él preguntó, ¿voy a hacer sandak de uno o de los 2? Dije, no, de uno va a ser el abuelo y de otro va a ser usted. Dijo, no, o de los 2 o de ninguno. ¿Cómo, jajá? Dice, porque estos niños van a crecer el día de mañana y cuando estén peleando, discutiendo, va a decir, ¿sabes quién fue mi sandak? Le va a decir uno al otro.
Entonces, o de los dos o de ninguno. Eso lo dice la Gemara, que no haga diferencia un papá entre sus hijos. Yo conocí un caso, ahora puedo escuchar preguntas. Hubo un caso aquí en México, un caso, ya tiene muchos años, 40 años o 50 que sucedió, de una señora que se casó en segundas nupcias. Ella era soltera, pero el marido tenía un hijo. El marido enviudó del primer matrimonio con un hijo chiquitito y se volvió a casar con ella soltera. Y Baruch Hashem tuvieron muchos hijos, 7, 8, 9, tuvieron muchos hijos. Cuando venía la abuelita del hijo 1, la abuelita materna, a traerle regalos al nieto la mamá, la madrastra, decía, o le trae a todos o no le trae a ninguno. Yo no puedo que en mi casa haya esas diferencias. Si vas a traerle un balón, trae 6 balones, o lo que sea, ¿no? Como sea. Eso es el ejemplo de no hacer diferencias entre los hijos. ¿Qué quería preguntar ahí la señorita? Así me dijo mi suegra Lea Shalom. En aquella época me dijo 2 cosas. Dijo, para Torah no, nada es poco. Y segundo, me dijo, cada hijo con su mazal. Y si ahora se presentó esto, dale esto. Cada hijo con su mazal, así me había dicho ella. Esa es su forma de ver las cosas suya, pero hay razón para las 2 opiniones. Y creo que finalmente vale la pena cuidarse de no dar algo que uno, según la naturaleza, no va a poder darle a todos sus hijos igual. Entonces mejor dar, en síntesis, dar lo que se necesita, lo mínimo, no dar cosas grandes, no hacer bodas. Cuando tuve uno de mis hijos que se casó, me puse a hablar con el consuegro, a arreglar los asuntos, y me dijeron el departamento que le iban a poner. La parte de la novia es una familia muy pudiente y le van a poner algo muy grande. Le dije, te pongo una sola condición, no le pongas una casa muy grande a mi hijo, porque yo no puedo hacer diferencia entre mis otros hijos. Yo iba a participar, pero en un poco, 20%, y el 80% iban a poner ellos. Le dije, por favor, te pido, no hagas algo grande porque yo no le puedo dar todo. Me dice, yo tengo otro problema, que no le puedo dar a mi hija menos de lo que le di a las otras. Y ahí me tuve que quedar callado. ¿Entendieron el problema que había? Yo no le quería que le den a mi hijo más de lo que le di a mis otros hijos. Y él no le podía dar a su hija menos de lo que le dio a las otras. Entonces tuve que aceptarlo. Medio bediabat, porque las dos, ¿por qué si él está poniendo el 80%? ¿Por qué va a tomar en cuenta el pleito que puede haber entre mis hijos y no el que puede haber entre sus hijas? ¿Me entendieron cómo está? Entonces ya lo tuve que aceptar. Ese es los defectos de casar hijos con ricos. Es uno de los problemas de casar hijos con ricos. Que te las tienes que aguantar. Te tienes que aguantar los lujos. Es uno de los problemas de consuegrar con ricos. Es uno de los puntos que pongo yo en los defectos, cuando hay que ver los puntos a favor y los puntos en contra para consuegrar. En los puntos a favor, Torah, Irat Shamayim, Midot Tovot, buena familia. En los puntos en contra, tiene casa en Cuernavaca, tiene casa en Miami, tiene esto, van de viaje 3 veces por año, van de shopping esto. Esos son los puntos en contra. ¿Por qué? Porque la shkafá no está de un Ben Torah. Es una vida sencilla, no de viajes, no de cruceros, no de shopping. Todo eso es para el que lo necesita, pero para el que tiene Torah no necesita todo eso. Y en todos esos lugares hay pritzut, hay cosas que no se deben de ver, pero ya que van, pues ya que están, pues ni modo.
Ni modo. Al que le tocó un consuegro rico, ni modo. Que se la aguante. Okay. Bueno, así es la realidad. No estoy hablando de exageraciones. El que le tocó un consuegro rico, que se la aguante. Minashamayim es el más alto que se puede hacer. Le tocó uno rico. Así es real, ¿eh? Lo que estoy hablando es real. Avanzamos un poco más. No hay que hacer diferencia entre los hijos, dice la Gemara. Jacob se equivocó, hizo diferencia entre José, entre Yosef y los demás. Eso le costó la esclavitud de Egipto. Si alguien pregunta quién tiene la culpa que llegamos a Egipto, Jacob. ¿Por qué? Por haberle comprado una túnica más cara a Yosef que a los demás hermanos. Pero fíjese que la Gemara no dice que nunca un papá quiera un hijo más que al otro. Querer a un hijo más que al otro es aceptable, pero hacer diferencias no es aceptable. ¿Están escuchando? Hay causas que un papá puede tener inclinación de amor, de cariño hacia un hijo más que a otro, pero no lo demuestres con hechos, no lo demuestres con acciones. Ni que se enteren. Ni que se enteren, ni que se enteren, pero más que todo con hechos. Digamos, si en algún momento le haces una sonrisa más a uno que a otro, digamos, ya no hay que exagerar tanto. Digamos, si tienes un hijo que lo quieres más, le diste 2 besos en vez de 1, digamos que ahí no hay que exagerar tanto, aunque una de mis hijas me reclamó, ¿por qué a esta le diste beso en los 2 cachetes y a mí me diste nada más en uno? Me lo dijo de chiste, pero un poco en serio. ¿Sí? Pero eso ya es un poco de exageración. ¿Sí? Pero si lo perpetúas con algo, le das una túnica y él se pone la bata y todo el tiempo, esta es la bata que me regaló papá. Estás perpetuando la diferencia, le estás haciendo un daño. Yo me considero que era uno de los alumnos más predilectos de mi rabino Jajam Yehudá de Shelita, que viva muchos años. Si los alumnos son como hijos, yo era de los hijos más queridos. Y varias veces lo he corroborado, él solito me lo ha dicho. Dice, hay poca gente en el mundo que puedo decir que los extraño. Me lo acaba de decir en el último viaje. Hay poca gente en el mundo, yo no soy una persona de sentimientos. Soy una persona muy intelectual. Dice, sin embargo, contigo siento eso. Entonces, hay pocos, debe de tener otros más, contados con los dedos. Yo me considero uno de los alumnos más predilectos del Jajam. Cuando me casé aquí en México, le mandé invitación con 2 boletos de avión para él y para su esposa, para que vengan a mi boda, en el 13 de junio del año 82. 22 de Sivan, Tafshin Membet. Cuando el Rab recibió el boleto, cuando el Rab recibió la invitación con la agencia de viajes que le trajo los boletos, ¿sí? Se emocionó mucho, la esposa del Rab se emocionó mucho, era la primera vez que le sucedía algo así, con un alumno se casaba fuera de Israel y le mandaba un boleto de avión, costaban caros, no me acuerdo, $1,500 o algo así, pero mi suegro me ayudó y le mandamos, era mucho cabot para nosotros. Y finalmente le pedí al de la agencia que sea un boleto reembolsable, porque yo sabía que puede haber cosas que el Rab... Compré el boleto, pero era reembolsable. Finalmente el Rab estaba en duda si sí o si no, y a último momento decidió no venir. Ni él, ni su esposa. El día de mi boda, en su casa hicieron una fiesta. Hicieron lejaim, cuando yo estaba haciendo lejaim aquí en mi jupá, el Rab estaba haciendo lejaim ahí en su casa. Así me contó la esposa y los hijos. ¿Sí? Después de un tiempo, de unos meses, me dijo el Rab, nunca me preguntaste por qué no fui a tu boda. Le dije, no, porque está escrito en la Gemara que todo el que piensa mal de su Rab pierde el Olam Haba. El que piensa algo mal de él. No puedo ni pensar, Amearera Jarrabó. Entonces, pasen, tomen asiento. La primera fila, first class. Entonces, nunca le pregunté
así soy yo con mis rabanim y con mis papás también. No se puede, uno no puede ni dudar, ni cuestionar, ni censurar, ni criticar, ni a sus papás, ni a su rab. Me dice, ¿quieres que te diga por qué? Le dije, si usted me quiere decir, me va a dar gusto, pero yo nunca le pregunté. Me dice, tú sabes que últimamente yo no estoy muy bien de salud, tengo problemas de corazón, y últimamente me estaba privando de asistir a bodas de alumnos a Bnei Brak, de Jerusalén a Bnei Brak, por motivo de salud deficiente me estaba absteniendo de no ir a bodas a Bnei Brak, que es un viaje de 1 hora. Dice, cuando un alumno se entere que yo viajé 24 horas para tu boda, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, no te estoy haciendo un favor, te estoy haciendo un daño. Cuando regreses aquí a Israel a estudiar, te van a odiar, te van a envidiar. Entonces yo le pregunté a mi esposa una semana antes de la boda, a su esposa, el Rab, le pregunté, si fuera tu hijo, ¿qué quisieras, que el Rab venga o que no venga? Dijo que no venga. ¿Por qué? Porque no le deseo lo que va a sufrir después, de los celos y la envidia que le van a tener los años. Y me dijo, si tú te hubieras quedado a vivir en México, si tu plan fuera vivir en México, yo hubiera ido. Pero como yo sabía que tu plan era regresar a Israel a estudiar, yo había comprado departamento en Jerusalén. Yo no tenía ni sueños de vivir en México, ni en el sueño más remoto. Cuando le dije a Mago de novios, nos vamos a vivir a Israel, me dijo con una condición, ida sin vuelta. Así me dijo Mago, a mí no me gustan los viajes. Me dice, si vamos, es definitivo. Compramos departamento en Jerusalén. Dice, como yo sé que tú vas a venir a vivir aquí, no te deseo ese resentimiento y ese rencor de tus compañeros. Que a sus bodas no fui a Tel Aviv y a la tuya viajé 24 horas a México. Eso es Torah. Para eso uno tiene que convivir con sus rabanim y aprender de ellos. Que no haga diferencia. Cuando yo tenía aquí alumnos solteros que venían a estudiar de Israel, ¿se acuerdan? Los bajurim, sufría mucho de eso, pero grave, grave. De alumnos que se acercaban más a mí que otros. Y como se acercaban, había unos que ya entraban a mi casa, sabían la combinación. Y otros que para hablar conmigo se tardaban 2 semanas, porque yo estaba siempre ocupado. Y otros que estaban conmigo 2 o 3 veces al día, porque se empujaban, se metían. Y entonces empezaron a crear conflictos graves, no puedo ni contarles a qué nivel de gravedad. A nivel de que Barminan calumniaban, hacían calumnias, ¿sí? De que fulano lo vieron con una mujer, algo así, para que el Rab lo expulse de la yeshiva. De los celos de que estaba más cerca el Rab de uno que de otro. La diferencia, así como un papá no puede hacer diferencia entre sus hijos, un moré, un Rab, no puede hacer diferencia entre sus alumnos. Cuando llegó aquí el Rab Hades una vez a visitar, me acuerdo hasta ahora, la compañía de la Tevilá, porque se metió a la mikve, le dije, Rab, una pregunta, ¿cómo es bueno actuar con los alumnos? ¿Acercarlos o guardar distancia de ellos? Porque si los acerco, otros les da envidia, y si guardo distancia, me dijo, ¿tú qué piensas? Así me dijo él a mí, tú con tu experiencia, ¿qué piensas? Dije, yo creo que es mejor guardar distancia de todos. Porque no puedes acercar a todos, no vas a tener todos los muchachos en tu casa. Y a uno sí, yo creo que es mejor distanciar a todos. Dijo, eso es lo correcto. Distanciar a todos. Si no puedes acercar a todos, distanciar a todos. Es guardar distancia, quiere decir, no dejes entrar a nadie a tu casa. No a uno sí, a uno no. Pero este se mete, dile que no, que es privacidad, es tu casa, un ejemplo, un mashal. Entonces el tema de la envidia, de los celos, está en esta perashá. Las consecuencias de envidia de hermanos empezó con Caín y Abel, con el final trágico del asesinato de un hermano por su propio hermano, por la envidia
de que Hashem recibió el corbán de uno y no el corbán del otro. Y la historia se vuelve a repetir con los hermanos de Yosef, que los propios hermanos lo quisieron asesinar. Y hicieron un favor los hermanos que no lo mataron, lo vendieron de esclavo, y todo eso llevó que llegamos a Egipto. Entonces, volvemos al tema, no es correcto hacer diferencia entre hijos, pero sí puede un papá querer a un hijo más que a otro. Eso no está criticado. Está criticado hacer diferencias notorias, como comprar una túnica. ¿Está bien? ¿Vamos bien ahí? Bueno. Ahora Rabotai. Entonces Jacob, que quería a Yosef, está bien. Que amaba a Yosef más que a sus hermanos, está bien. Pero que le hizo la túnica está mal. ¿Por qué Jacob amaba a Yosef más que a todos sus hermanos? ¿Cómo? Así dice aquí la señora. Si a mí me hubieran preguntado, yo diría, porque la esposa original era Rachel. Jacob amaba a Rachel. Él trabajó 7 años por Rachel. El suegro lo engañó y el día de la boda le puso a Lea en vez de Rachel. Y ya que estaba casado con Lea, dijo, trabaja otros 7 años y te doy a Rachel. Pero la esposa original, ¿cuál era? Rachel, Akeret Abayit. Además, la Torah misma dice, Vayehav Jacob et Rachel. Jacob amó a Rachel más que a Lea. Por eso Hashem vio que Lea había bullying. Había bullying en ese matrimonio. Dijo Hashem, bullying, ahí va un primer embarazo. Bullying, segundo embarazo. Bullying, tercer embarazo. Ahora Jacob, Lea quiere salir a la calle. Le dice a Jacob, ¿me acompañas? Dice, ¿por qué? Dice, yo no puedo llevar 3 bebés, 3 niños chiquitos. Yo agarro 2 y tú agarras a 1. Entonces, por eso se llamó Leví, el tercero. Leví quiere decir a compañía. Mi marido me va a tener que acompañar a fuerzas a todos lados, porque tengo 3. Por si es poco, el cuarto, Yehuda. Y Rachel. La recámara íntima de Jacob, ¿dónde estaba? ¿En el de Rachel o en el de Lea? Rachel. La cama principal matrimonial estaba en el techo de Rachel. Y Jacob iba a visitar a Lea cuando le tocaba. Pero la recámara matrimonial era la de Rachel. Esta es la matrimonial y la otra es la de segunda. Esta tiene 4 hijos, esta no tiene ninguno. Cuando te hacen bullying, te hacen un favor. A la larga, el bulleado sale ganando. A la larga. A corto plazo se sufre mucho. Se sufre mucho cuando uno lo hacen de menos. Pero a la larga, es el triunfador. Entonces, volvemos. ¿Por qué Jacob amaba a Yosef más que a los demás hermanos? Dice aquí la señora, porque era el hijo de Rachel. Lo esperó 5 o 6 años que no embarazaba a Rachel. El hijo deseado de la mujer querida. La Torah no dice eso. Para Jacob no existen esas cosas. Jacob no va a amar a Yosef porque era esposo de la hija más querida. Probablemente Jacob aprendió la lección. Si tú haces de menos a una, esa va a quedar embarazada. Jacob no amaba a Yosef porque era hijo de Rachel. La Torah no dice eso. Ve Israel ahabet Yosef mikol banav. ¿Sabes por qué? Kiben zekunim hulo. Porque era el hijo de su vejez. El papá tiende a querer más al hijo de la ancianidad que al hijo de la juventud. Pregunta al Rambán. Pregunta. Benjamín era más chiquito que Yosef. Él quería más a Yosef porque era el hijo de la vejez. Ben Zekunim. Hijo de la ancianidad. ¿Está bien? No dice la Torah porque era hijo de Rachel.
Entonces, Rabotai, Rashi trae dos explicaciones más. ¿Qué quiere decir Ben Zekunim? Uno, Ben Zekunim, Kipshuto, que le nació en la vejez de Jacob. El Rambán pregunta qué pasa con Binyamin, y aparte el Rambán pregunta que la diferencia de edad era muy pequeña entre Yosef y el hermano que le antecedía, y eso no provoca un amor mayor. Cuando hay mucha diferencia entre los hijos y después de varios años nació un hijo en la vejez, ahí se justifica. Pero acá estamos muy cerca, así pregunta el Rambán. Pero es lo que dice la Torah, que el papá amaba a su hijo Yosef porque era hijo de la vejez. Rashi trae dos acepciones adicionales a hijo de la vejez. ¿Qué quiere decir Zekunim? Dice Rashi, Zekunim, Ziv y Kunim. Zekunim es una palabra compuesta, Ziv y Kunim, que el resplandor de su cara era un espejo de Jacob. El hijo más parecido al papá era Yosef. Y cuando el papá lo veía, decía, es mi espejo, es yo en chiquito. Y eso a cualquiera le pasa. Cuando uno ve a su hijito, copia de él, así igualito a ti en chiquito, pues te enamoras de él más. Entonces, ¿por qué Jacob amaba a Yosef? Porque el rostro de Yosef, el aspecto físico de Yosef, era idéntico al de Jacob. Entonces, veía a Jacob en chiquito. ¿Cómo? No sé. Bueno, ¿está bien? Es la segunda explicación. La tercera explicación de Rashi, ¿por qué Jacob amaba a Yosef Ben Zekunim? Dice el nombre del Targum, Unkelos, Bar Hakim, para la Torah, Zaken, no necesariamente quiere decir anciano. Zaken quiere decir culto, una persona culta, Zaken, Zekana Jochma. Por eso cuando la Torah dice que hay que levantarse delante de un Zaken, incluye delante de una breja, porque él tiene más Jochma que tú, él sabe más Torah que tú, te tienes que parar delante de un Zaken, el que tiene Jochma. Los que tienen Jochma se llaman Zekenim. ¿Está bien? ¿Por qué Jacob amaba a Yosef más que a sus hermanos? Porque era su Jabruta. Era el único hijo que el papá estudiaba Torah con él en privado, y el papá le transmitía, así dice Rashi, toda la Torah que estudió de sus padres, de sus abuelos, y los 14 años que estuvo en la yeshiva de Shem Baeber. ¿A quién se la enseñó? A Yosef. ¿Por qué a Yosef? Porque los otros hermanos estaban en la chamba, estaban en Tepito. El Tepito de aquel tiempo. Eran pastores, tenían que llevar el negocio adelante. Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, Dan, Naftali, Gad, Asher, en el business. El hijo chiquito dijo al papá, ya no necesitan, el business está bien, no falta parnasá, ya no tengo que mantener 12 hijos, son autosuficientes, ellos me pueden mantener a mí. Quiero agarrar a un hijo y enseñarle toda la Torah que yo aprendí en mi vida, transmitírsela a él. ¿Quién era ese hijo? Yosef. Entonces Jacob amaba a Yosef porque él le transmitía a él toda su sabiduría. Era la forma de transmitir a la próxima generación. ¿Cómo? Estudiaban Torah, pero Daf Yomi. Venían a la clase de la noche, a la clase de la mañana, pero entendió cómo era, estudiaban Torah para cumplir con lo necesario de religión, como estudian la gente que trabaja, que van al Knis, hacen tefilá, estudian un rato, van a trabajar, vienen otra vez al Knis, estudian un rato. Pero Yosef estaba todo el día con su papá, y el papá todo el día le estaba transmitiendo toda la Torah. Imagínense que yo agarre a uno de mis hijos y diga, ven, todo lo que estudié con el Rabades, yo tengo ahí escrito 30,000 hojas, manuscrito, 30,000 páginas. Ahí los tengo en mi cajón, en mi oficina, que estudié con el Rabades. Imagínense que yo agarre a uno de mis hijos y diga, ven, yo voy a estudiar contigo y te quiero transmitir
todo lo que me enseñó a mí el Rabá. Por ejemplo, ese era Jacob con Yosef. Por eso lo amaba. ¿Por qué lo amaba? Porque sentía que a través de él está transmitiendo. La persona no viene a este mundo ni para comer, ni para trabajar, ni para hacer dinero, ni para construir edificios. Uno viene a este mundo para trascender, para dejar huella. Todos los dólares que hiciste no dejan huella. Dije ahora que estuve en Panamá, dije me pidieron que hable unas palabras en Sudal Shelishit. Dije, a cada persona le van a dar el Olam Haba según sus aspiraciones. Había un señor que vino con el rabino y le dijo, yo quiero hacer teshuvah, pero tengo una duda. Antes de hacer teshuvah, ya me convencieron que hay Olam Haba y por eso quiero hacerme religioso, porque quiero Olam Haba. Pero yo soy muy aficionado al fútbol, me encanta jugar fútbol y ver fútbol. Yo quiero saber si en Olam Haba hay fútbol o no hay fútbol. Si hay fútbol, le entro. Si no hay fútbol en el otro mundo, no le entro. El Jajam nunca había escuchado una pregunta así. Dijo, déjame checar, déjame investigar. Fue a investigar. Dijo antes de que iría a checar, por favor Dios, dime qué le contesto a esta persona. De mí depende, de mi respuesta depende si va a hacer teshuvah o no va a hacer teshuvah. ¿Le puedo engañar y decirle que hay fútbol o no? ¿Qué hago? Entonces, al otro día viene y le dice el Jajam, te tengo una buena y una mala. La buena, que no la va si hay fútbol. La mala, que mañana juegas. Mañana tienes partido. Le dijo, dije a cada persona, la persona que en esta vida le gustaba el fútbol, no decir, hola mamá, ahí tienes fútbol, juega todo el día fútbol. La persona que le gustaba los dólares, le van a dar trillones de dólares en el Olam Haba. ¿Le sirven de algo? Hay gente que dice, nadie se lleva nada. ¡Que se lo lleve! ¡Que se lo lleve! Sí, que se lo lleve. ¿Qué va a hacer con ellos? Que se lleve. El que dice dólares, llévatelos. Yo le hago palancas con Dios para que pueda venir el Malaj Gabriel cuando recoge su alma y llevarse sus millones de dólares. Y no hay banco que se lo cambie ahí arriba. No circula la moneda. Aquel que dice, yo existo para construir edificios, te vamos a dar todos los edificios. ¿Qué haces con él? No hay alquileres, no hay rentas, no hay traspasos, no hay escrituras. Llévatelos. ¿Qué es? No, para mí la vida era restaurantes. Ahí te pongo, come todo el día. El Olam Haba, entonces, Jacob Avinu sabía que la vida es para trascender. Y la única manera de trascender no es con el negocio, no es con el ganado, es con la sabiduría. Y el único hijo que le estaba ayudando a trascender la sabiduría a las próximas generaciones, el que más, el vínculo era Yosef. Entonces por eso él estaba enamorado de Yosef. Entonces, ¿qué vemos de acá? 3 cosas hacen que un papá pueda querer a un hijo más que a otros. 1, la vejez, el hijo que le nació en la vejez. 2, la apariencia física que se parece al papá. 3, la trascendencia. Si este hijo hace que el papá trascienda a través de la sabiduría, eso hace que el papá se enamore de él. ¿Está bien? ¿Le gustó? Bueno, ¿a qué quiere llegar el Jajam Malek con esta conferencia? Quiere llegar a lo siguiente. Está escrito en los Sefarim, los libros, que todo lo que se decretó en Rosh Hashanah se sella en Yom Kippur y el último sello en Hoshana Rabbah, en Simchat Torah. Sin embargo, está escrito en los Sefarim que el 8º día de Hanukkah la persona puede revertir cosas, decretos malos que se decretaron en Kippur se pueden revertir el último día de Hanukkah. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se puede revertir si sabemos que un decreto ya no se puede cambiar? Esta conferencia yo se las prometí en la primera conferencia del año, en la Perashat Noach.
les leí de la Gemara y les dije que cuando llegue Hanukkah se la voy a repetir. La Gemara dice que Noah también estaba dentro de la sentencia de exterminio. Cuando Shem dijo voy a exterminar a la especie humana, estaba Noah también incluido. En Kippur, previo al diluvio, estaba incluido Noah también. En Neilá de Kippur, ¿cuándo fue el diluvio? 17 de Heshvan, no en su cumpleaños. 17 de Heshvan fue el Mabul. El Kippur previo a ese año decía todo el mundo va a desaparecer, incluyendo Noah. Estaba incluido en la Gezerá, por ciertos motivos. Entonces, ¿por qué se salvó? Dice la Gemara, El Hashematzah Hen Bene Hashem, le cayó en gracia en los ojos de Dios. Eso existe hoy en las leyes internacionales, que un presidente, y únicamente el presidente o el rey, pueden sacar a alguien de la cárcel en contra de la ley. Es decir, la ley le dio 20 años de cárcel, el presidente puede decir afuera. El día, acá el 16 de septiembre, ¿cuándo es el grito? Cada año el 16 de septiembre el gobierno le da amnistía a cierta cantidad de personas. ¿Por qué? Así, porque me gustó. No tiene que dar explicaciones, porque me encantó, porque me gusta su cara, me gusta su sonrisa, afuera. Gen, se llama gen, ¿está bien? Entonces, igual nosotros, después de Kippur no se puede cambiar ningún decreto. Se puede hacer que a pesar de estar el decreto, sales para afuera. Y eso es Hanukkah. Hanukkah es gen. Vihuneka, no es Nahukkah. ¿Por qué se llama Hanukkah? Porque descansaron el día 25. Tenía que haber hecho Nahukkah, no es Nahukkah, es Hanukkah. Viene de gen, Vihuneka. En Hanukkah, los 8 días de Hanukkah son propicios a través de la luz, del encendido, de las luminarias de Hanukkah. La persona puede obtener gen. Y la persona que tiene gen puede lograr salir adelante a pesar de tener una sentencia de cadena perpetua. ¿Entendieron el Hidush que está aquí cómo funciona Hanukkah? Entonces, nosotros todo lo que queremos en Hanukkah es caerle guapos al rey Melech Malchea Melachim y decirle, si es que tengo algún decreto que ya no se puede cambiar, porque los decretos no se pueden cambiar, pero si te caigo en gracia, como a Noah tenía un decreto y la libró, yo también la puedo librar. ¿Cuándo? En Hanukkah. ¿Está bien? Nosotros, el pueblo de Israel, tenemos una ventaja en relación a las demás criaturas. Todas las criaturas las creó Hashem y todas tienen Neshama, tienen un alma que es Tselem Elohim, una imagen divina. Sin embargo, dice el Pirkei Avot, Banim atem la Hashem Elokehem. El pueblo de Israel están llamados en la Biblia hijos de Hashem. Habib Adam, toda la humanidad es querida porque fue creada a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, el pueblo de Israel tiene algo adicional que se llaman hijos de Hashem. Es un privilegio especial que por alguna razón nuestros patriarcas lograron ese título, que su descendencia se consideren hijos de Hashem. Entonces, todo el pueblo de Israel somos hijos de Hashem. Si somos hijos de Hashem, Hashem nos quiere como hijos. ¿Puede Hashem querer a un hijo más que a otro? Después de la conferencia de hoy, sí. Antes de la conferencia de hoy, ustedes dirían, no, el papá quiere a todos sus hijos por igual. Me dijo una vez una persona, cuando llegamos aquí en el año 87 en Sha'arei Shalom, me dice, ¿no existen judíos de primera y judíos de segunda? Dice, no, todos los judíos somos parejos, todos somos hijos de Hashem, o hay judíos de primera y judíos de... ¿Puede haber un judío más querido por Hashem que otro? Después de esta conferencia ustedes dicen que sí, pero antes decían que... Yo le contesté a este señor, ¿usted conoció a Jajam Mordoj Atie, que fue el Jajam de la colonia Roma, de la comunidad Halevi, era un tzadik? ¿Usted lo conoció? Él sí lo conocía. Le dije, ¿él es igual que usted? ¿Usted se ve igual que él? Me dice, ay, Jajam, me derritió. Me acaba de mencionar usted a una de las personas más... No, él no era un ser humano, era un ángel. Era un ángel.
Lo más precioso era cuando nos pellizcaba, cuando hacíamos una travesura nos pellizcaba. Dice el Jajam Mordo Jatie, dije, entonces si hay judíos de primera y hay judíos de segunda, ya ve que usted mismo lo reconoce. ¿Puede Hashem querer a un Yehudí más que a otro? Aparentemente no, pero hay 3 causas que pueden hacer que Hashem te quiera más que a otro judío. Una, que te pareces a él. Que Hashem diga, este es un espejo de mí. Mira, todo lo que yo hago, él me copia. Yo todo el tiempo hago favores, él hace favores. Yo visito enfermos, él visita enfermos. Yo hago esto. No dice la Gemara que la persona tiene que emular a Dios, tiene que copiar a Dios. Al copiarlo a él, te empieza a parecer a él. Entonces Hashem cuando te ve dice, este es un diosito en chiquito. Es un diosito aquí caminando por la tierra. Se enamora de ti. A todos los quiere, pero de ti se enamora. Porque eres un diosito en chiquito. Parecerse al papá hace que el papá lo quiera más. ¿Está bien? Segunda cosa que hace que el papá quiera más a su hijo, que Hashem quiera más a un Yehudí que busca trascender. Que no dice yo nada más cumplo. No, quiere transmitir la Torah que recibimos de Har Sinai, la quiere transmitir a la 3ª generación. Mi función en este mundo es lo que me enseñó mi abuelo, pasárselo a mi nieto. Y hasta que no vea yo a mi nieto haciendo y estudiando y respetando lo mismo que hacía mi abuelo, no estoy tranquilo. Cuando Hashem ve que tu preocupación es transmitir a la próxima generación lo que recibiste de tus abuelos, se enamora de ti. A los demás los quiere, a ti te ama. ¿Te gustó? Y ahora viene la 3ª, esta es la revolucionaria. Esta es la revolucionaria. Así como el ser humano tiene la infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez, también la historia del mundo son 6,000 años. La infancia de la historia, Adam Arishon. La juventud de la historia, Yetziat Mitzrayim. Así dice en la Torah, Zahar Tilach Chesed Neuraich. Nunca me voy a olvidar el amor de nuestra juventud, el romance que tuvimos cuando saliste al desierto, está en Shir Hashirim, eso fue Yetziat Mitzrayim. En esa época, en el año 2448 salimos de Mitzrayim, esa fue la juventud de la historia. La madurez de la historia fue Bet HaMikdash 1 y Bet HaMikdash 2. La parte difícil de matrimonio, destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo. La mujer perseguida, los hijos, el matrimonio en conflicto a partir de la destrucción del segundo templo. ¿Está bien? Y la vejez de la historia es del año 5000 al año 6000. Hoy estamos 5776. Quedan 224 años para que se termine la historia y pasemos al 7º milenio. Nosotros somos los hijos de la última generación. Yo ya no creo que, ya de la vejez, ya no creo que venga más. 1 o 2, ya no se ve más. Ya el mundo no puede seguir. Al ritmo que está avanzando para abajo, la decadencia moral, ya no hay más a dónde ir. Esto ya se tiene que terminar. Estuve en Panamá ahora y pregunté por un jajam que se llama Moshe Katzin. Moshe Katzin es un abrej como de 40 años que ha organizado como 30, 40 seminarios en Panamá. Y el último seminario hace 2 años, él fue el que me invitó antes de Shavuot. Y Baruch Hashem haciendo una labor muy buena. Y cada tanto me habla jajam cuando dije, quiero verlo, qué raro que no lo veo. A Ramoshe no lo veo en la boda, no lo vi en el Knis. Dije, ¿dónde está Ramoshe? Dice, ¿qué cree? Hace 2 meses viajó a Israel para una simja, porque tiene familia en Israel.
y fue con Rab Chaim Kanievsky a pedirle una verajá. Y le dijo, aquí te quedas, porque ya está el Mashiach en la puerta. Le dijo, pero tengo mi familia allá. Dice, que vengan. Dice, pero yo trabajo ahí con la juventud. Ya no hay tiempo. De aquí no te... Dice, bueno, voy a buscar a mi familia. Dice, no, manda por ellos. No lo dejó salir. Tiene 2 meses amarrado por Rab Chaim Kanievsky. Dice, tu familia, que se vengan, no falta quien los acompañe en el avión, tu esposa y tus hijos. Porque ya está en la puerta. Le dije a toda la gente de Panamá, el Mashiach está en la puerta, ¿ustedes están esperándolo en la puerta? Hoy va a abrir la puerta. ¿Cómo se llama lo que fue el viernes pasado? ¿Black qué? Black Friday. Aquí no hubo, ¿verdad? Aquí fue el Buen Fin. Pero en Panamá fue grave, es decir, estaba tremendo. En todo el mundo, en Estados Unidos, es una locura. La gente comprando y comprando y comprando. Pasaron un video en una de las noticias de Israel, ¿sí? El Fashla de Brasil. En Brasil, en San Pablo, quisieron meter también ¿cómo se llama? Black. Que no lo quiero decir mal para que no se rían. Black Friday, ¿no? Black Friday. Ok. El Viernes Negro, ¿no? Sí. ¿Qué hicieron? Un súper muy importante que vende muebles y vende cocinas y estufas y refrigeradores, muy famoso de ahí, cerró las cortinas, preparó todo un fiestón, preparaban espuma y todo. Se supone que afuera iba a haber 1,000, 2,000 personas esperando que abra. Iba a ser la apertura de Black Friday. Y estaban diciendo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ahí está el video. 2, 1, 0. ¡Ay! Se empiezan a abrir las cortinas de la tienda y sale espuma todo. No hay ni uno. Ni uno. No hay nadie. Está el video, lo vas a ver. No. ¿Sabes lo que fue? ¿Y por qué Shaul Malek tenía que ver ese video? Porque hoy tenía que dar esta conferencia. El Mashiach está en la puerta. Ya está. Pero imagínate que la abra y que no haya nadie. Y le pregunté yo a los de Panamá, ¿ustedes están en la puerta o están con proyectos de construir edificios? Le van a decir al Mashiach que se adelanten los abrejim. Nosotros tenemos la gente pobre, los que no tienen trabajo, los de Venezuela, los que están sufriendo, que se vayan con el Mashiach. Nosotros tenemos cosas importantes que hacer. Así le van a decir muchos al Mashiach. ¿Por qué digo todo esto? La historia está terminando. Estamos en la vejez de la historia. Les voy a contar un masé chiquito y cierro. Bezat Hashem. Hace unos años, no quieren que termine, es que ya mi garganta ya no me da, perdone. Hace unos años vino un jajam de los que vienen a juntarse de acá. Estaba hospedado en casa de mi suegro, en Jaime Balmes, en Polanco. Me encontré con él, fui acá a visitar a mi suegro, me encontré con él. Le digo, ¿a qué te dedicas? Al jajam, ¿a qué se dedica usted? Me dice, yo me dedico a Bajurim Noshrim. ¿Saben qué es Noshrim? Eliezer, pongo un poquito de agua caliente aquí y azúcar. Agua caliente, no café. Bajurim Noshrim. ¿Qué es Bajurim Noshrim? Barminan, hijos de familias religiosas descarrilados. Últimamente se está convirtiendo en un fenómeno. Familias grandes que 1 o 2 hijos lo aleno se apartan del camino. Entonces, antes, hace 15, 20 años, la conducta era, el papá lo corría de la casa, se sentaba en el suelo, porque su hijo se hizo mejar el Shabbat, y ya no entras a la casa para que no contagie a los demás hermanos. La yeshiva lo corre de la yeshiva. Cuando veían que el niño ya iba al cine o a cosas así, el chavo en la yeshiva, lo corrían de la yeshiva, lo corrían de la casa. Así era el sistema. Pero cuando vieron que eso se convirtió en una epidemia, ya tuvieron que buscar medicina preventiva, y hoy en día hay yeshivot que se dedican a este tema en forma especial. Entonces, hijo, yo me dedico a ayudar a muchachos confundidos que se están descarrilando
ayudarlos a esclarecer su mente y enderezarlos. Esos muchachos tienen mucho problema porque en la sociedad Giloní no entran porque son religiosos y los Haredim los marginan porque están con una equipa rara, una equipa chiquita. Es un problema, se llaman, tiene un nombre, Naharei Rehov, muchachos de la calle, tiene un problema esos muchachos. Entonces él se dedica a rescatar a esos muchachos. Dije, muy bien, Hazako Baruch, creo que le di una tzedakah. Dice, te voy a contar, la última vez que me reuní con un grupo de esos muchachos, son muchachos muy agresivos, muy insolentes, muy groseros, o como que se rebelan contra todo, contra papá, están enojados con el director de la escuela, con el Rosh Yeshiva que lo corrió de la Yeshiva. ¿Me entendieron cómo está? Tienen una Entonces estaba reunido yo con ellos, dice el Jajam, y les empecé a hablar un poco, y les hablé un poco del Mashiach, de que el Mashiach que está por llegar. Uno de los muchachos le dijo al Jajam, perdón, rabino, usted o es un mentiroso o es un tonto. Dijo, o shakran o tipesh. Atá shakran o tipesh. O eres mentiroso o eres tonto o nos crees tontos a nosotros. Dice, ¿por qué me dicen así? Dice, a ver, en la generación del Rambam no vino el Mashiach. Eso que estaba Maimónides. En la generación de Hafetz Haim no vino Mashiach, estaba Hafetz Haim. Empezó a decir el nombre de Yosef Karo, de Arizal, de Rabenu Haim Benatar, le trajo toda la lista. En ellos no pudieron traer el Mashiach. En nuestra generación va a venir. ¿Entendieron? O eres un mentiroso, o eres un tonto, o nos estás haciendo tontos. Le contestó el Jajam, sí, nuestra generación es mejor que la del Rambam. Dice, ¿por qué? Dice, porque Maimónides no tenía internet y nuestra generación tiene internet. Maimónides no tenía el reto de abstenerse, de no navegar por páginas de internet. Y un joven hoy que está en internet bajando su correo electrónico y le llega un mensaje de algo y dice, esto yo no lo puedo ver, eso va a traer el Mashiach. Digo yo, son los hijos de la vejez. Esta generación, Hashem nos ama porque somos hijos de la vejez de la historia. Y a nosotros nos va a traer el Mashiach. Bezrat Hashem Yitbaraj.